Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Pocos saben, pero el menor libro de la Biblia carga una de las advertencias más contundentes para los líderes cristianos de todos los tiempos. Escondida entre las grandes epístolas, hay una carta con solo 13 versículos, escrita por un hombre anciano que ya no usaba más el título de apóstol, pero que aún cargaba el peso de la verdad sobre los hombros. Este texto no habla sobre milagros, no presenta doctrinas profundas, ni trae revelaciones apocalípticas. Sin embargo, allí está registrado el nombre de un hombre que intentó controlar la iglesia, expulsar a los fieles y silenciar la verdad. Y está también el nombre de otro que en silencio se mantuvo fiel, acogiendo misioneros y andando con integridad. ¿Qué revela esta carta tan corta sobre la salud de la iglesia? ¿Y qué tiene que decir sobre quién realmente está en control hoy? Si temas así llaman tu atención, es señal de que valoras la profundidad de la palabra. Entonces aprovecha y suscríbete aquí al canal. Hay mucho más contenido como este viniendo y no querrás depender del azar para encontrarlo. En medio de las grandes narrativas del Antiguo Testamento y las profundas enseñanzas de las cartas paulinas, la tercera carta de Juan casi siempre pasa desapercibida. Es el menor libro de la Biblia, con apenas 13 versículos, y por eso muchos la tratan como una carta secundaria o de poca relevancia teológica. Sin embargo, esta pequeña epístola carga un mensaje tan urgente como actual. Su brevedad esconde advertencias, consejos y modelos de conducta que, si fueran más explorados, podrían transformar la manera en que vivimos y lideramos en las comunidades cristianas de hoy. Es curioso observar que incluso en estudios bíblicos más profundos, difícilmente se encuentra una exposición dedicada exclusivamente a la tercera carta de Juan. Muchos ni siquiera saben que existe, y los que conocen a menudo la ignoran por no contener doctrinas largas o milagros espectaculares, pero es precisamente esa simplicidad la que la hace tan poderosa. Juan escribe con una claridad directa, casi como quien sostiene un espejo frente a la iglesia, revelando con precisión los conflictos internos y las desviaciones de carácter que amenazaban la unidad de la fe cristiana. El apóstol Juan, ya en edad avanzada, sabía que el mayor peligro para la iglesia no venía de fuera, sino de dentro. Mientras el mundo exterior presentaba persecuciones y presiones culturales, dentro de las comunidades cristianas comenzaban a surgir figuras autoritarias, divisiones por orgullo y negligencia respecto a la verdad. Juan no se calla. Aún en una carta tan corta, nombra personas, señala fallas y exhorta con amor y firmeza. Eso revela la urgencia de lo que estaba sucediendo y por qué esta carta no debería ser jamás ignorada. Para el lector moderno, la relevancia de Tercera Juan está precisamente en el hecho de que muchas iglesias hoy enfrentan los mismos problemas. Líderes que abusan de la autoridad, miembros que desatienden la hospitalidad y un pueblo que, en lugar de caminar en la verdad, sigue conveniencias. En un tiempo en que tantos discursos religiosos son moldeados por intereses personales y estructuras de poder,
Juan levanta su voz como un viejo pastor que no teme confrontar, incluso si eso significa escribir su última advertencia. Quizás sea hora de rehabilitar esta carta olvidada, trayéndola nuevamente a la mesa de discusiones serias. No solo expone fallas, sino que también señala caminos. Su contenido, aunque breve, funciona como un bisturí espiritual que separa con precisión lo que es saludable de lo que es destructivo dentro de la Iglesia. El silencio en torno a 3 Juan dice más sobre nuestra superficialidad que sobre su importancia. Y cuanto más la ignoramos, más nos alejamos de la madurez que ella propone. Al escribir esta 3ª epístola, Juan se identifica simplemente como el presbítero, lo que revela no solo humildad, sino también una profunda autoridad espiritual. No recurre a su título apostólico ni menciona su cercanía con Jesús durante el ministerio terrenal, como lo haría alguien en busca de reconocimiento. Al contrario, Juan habla como un anciano que carga una responsabilidad pastoral genuina, dirigiéndose a Gayo con afecto y claridad. El escenario de la carta es el de una iglesia local enfrentando conflictos internos, y Juan, aún distante físicamente, decide intervenir con palabras que aún hoy resuenan con fuerza. El periodo en que esta carta fue escrita está situado probablemente a finales del primer siglo, cuando la iglesia cristiana comenzaba a consolidarse, pero también a enfrentar nuevas amenazas. Juan, el último de los apóstoles, aún vivo, estaba observando el nacimiento de una generación que no había caminado con Jesús, pero que ahora lideraba comunidades. En este nuevo tiempo surgían no solo buenos líderes, como Gayo y Demetrio, sino también hombres como Diótrefes, que distorsionaban la autoridad y causaban divisiones. El tono de la carta revela la tensión entre la tradición apostólica y los nuevos desafíos del liderazgo cristiano. Es importante darse cuenta de que Juan no está interesado en debatir doctrinas complejas en esta epístola. Su foco es relacional, pastoral y ético. Escribe a Gayo, elogiando su fidelidad y hospitalidad, pero también advirtiendo sobre el comportamiento arrogante de Diótrefes. La carta transita entre el elogio y la reprensión, entre el aliento y la advertencia. Y todo eso en un espacio extremadamente reducido, lo que hace que cada palabra esté cargada de intención. Juan elige con cuidado qué decir, como un padre experimentado que sabe el momento adecuado para confrontar y consolar. Este trasfondo hace que 3 Juan sea una carta extremadamente actual. En tiempos de culto a la personalidad y de estructuras eclesiásticas cada vez más centralizadas, Juan muestra un modelo de liderazgo que es a la vez firme y sensible. Actúa como alguien que se preocupa verdaderamente por la salud espiritual de la iglesia, incluso cuando necesita tocar heridas. Su autoridad no proviene de cargos, sino de una vida moldeada por la verdad y el amor. Es este tipo de liderazgo que falta en muchos contextos modernos. Estudiar el contexto histórico y personal de la carta es esencial para comprender la urgencia de su mensaje. Juan, el último remanente de la generación apostólica, usa su voz no para exaltarse, sino para proteger el rebaño. Su carta es una herencia de sabiduría que clama por discernimiento en tiempos de confusión. Y quizás, al recuperar esta voz antigua, podamos redescubrir lo que significa liderar con humildad, amar con verdad y confrontar con valentía. La figura de Gayo, mencionada por Juan con tanto cariño y respeto, es una de las más discretas y al mismo tiempo más inspiradoras del Nuevo Testamento. Juan lo llama amado y dice que se alegra grandemente por escuchar que él anda en la verdad. Esta pequeña descripción revela mucho sobre el carácter de Gayo. Él no era solo un creyente fiel, sino alguien cuya vida reflejaba de manera práctica la verdad del Evangelio.
En un tiempo en que la vanidad y la división amenazaban a las iglesias, Gayo se destacaba por su constancia y compromiso con aquello que es eterno. El testimonio de Gayo iba más allá de la teoría. Él acogía misioneros, sostenía obreros y era conocido por su generosidad. Juan reconoce que, aunque no conocía personalmente a aquellos que fueron ayudados por Gayo, ellos dieron buen testimonio de él ante la iglesia. Esto muestra que Gayo tenía una reputación sólida, construida no con palabras, sino con acciones. En un contexto donde el egoísmo espiritual ganaba espacio, él se convertía en un contraste poderoso de servicio, entrega y amor práctico. Juan se toma el tiempo de elogiar públicamente este comportamiento, como una forma de reafirmar valores que estaban siendo opacados por líderes autoritarios como Diotrefes. El apóstol no solo agradece a Gayo, sino que lo anima a continuar en esa dirección. Esta actitud muestra que Juan valoraba los detalles de la vida cristiana cotidiana y que veía en el cuidado con los hermanos itinerantes un signo claro de madurez espiritual. La fe de Gayo no era solo doctrinal, era visible, palpable, acogedora. Gayo nos recuerda que la fidelidad no necesita de un escenario. Ella puede florecer en el anonimato, en los bastidores del ministerio, en los gestos silenciosos de apoyo y generosidad. Mientras tantos buscaban poder o influencia, él se dedicaba a cuidar de las personas y a sostener a aquellos que estaban al servicio del Evangelio. Esto es aún más impresionante cuando recordamos que Gayo actuaba en una comunidad marcada por tensión y conflictos. Aún así, él permanecía firme, centrado en la verdad y en el amor. Es este tipo de fe que necesita ser redescubierta hoy. En tiempos de exhibición, visibilidad y plataformas digitales, Gayo apunta hacia una espiritualidad profunda, pero discreta. Él no buscaba ser notado, sino que hacía la diferencia. Y tal vez esa sea una de las razones por las que Juan dedicó esta carta a él. No para exaltarlo, sino para eternizar el ejemplo de alguien que, aun frente a un ambiente hostil, eligió permanecer fiel a la verdad que transforma vidas. La hospitalidad, a lo largo de toda la Biblia, es tratada no como una simple cortesía social, sino como un reflejo directo del corazón de Dios. En la tercera carta de Juan, este principio resurge con fuerza cuando el apóstol elogia a Gayo por acoger a hermanos, aun siendo desconocidos, con generosidad y celo. Esta actitud no era solo una demostración de bondad, sino un testimonio de la verdad en acción. Juan afirma que ante la iglesia ellos dieron testimonio del amor de Gayo, revelando que más que palabras, su fe era reconocida por medio de actitudes concretas. Tercera Juan, versículo 6. En los tiempos del Nuevo Testamento, los misioneros y predicadores itinerantes enfrentaban innumerables dificultades. Muchos eran rechazados, perseguidos o ignorados, especialmente cuando no formaban parte de círculos locales de influencia. Recibirlos en casa era arriesgarse por causa del Evangelio, asumir costos y abrir espacio en medio de una cultura que ya comenzaba a levantar resistencia al cristianismo. Por eso, cuando Juan alaba la hospitalidad de Gayo, está destacando un rasgo profundo de madurez espiritual: la disposición a servir, aun cuando eso cuesta comodidad y seguridad. Esta acogida va más allá de la buena educación. Es un acto espiritual. Hebreos capítulo 13, versículo 2, nos recuerda que algunos, sin saber, hospedaron ángeles, indicando que la hospitalidad es una forma de honrar al mismo Dios. Y fue esto lo que Gayo entendió. Él no veía a los misioneros como molestias, sino como portadores de la verdad, dignos de respeto y cuidado. En contraste con la actitud de Diotrefes, que rechazaba y hasta prohibía a otros de recibir tales hermanos, Gayo se convertía en un faro en medio de la oscuridad del egoísmo. La iglesia contemporánea tiene mucho que aprender de este modelo. En una era marcada por el individualismo y el cierre, abrir la casa y el corazón
para el otro se convierte en un gesto revolucionario. Recibir bien no es solo ofrecer un lugar en la mesa, sino valorar al otro como alguien por quien Cristo murió. Es reconocer el cuerpo de Cristo como una familia, donde cada miembro es digno de amor, independientemente de su origen o estatus. Esta práctica, aunque simple, revela dónde realmente está nuestro corazón. La hospitalidad expone si estamos dispuestos a vivir el Evangelio o solo a repetirlo en discursos. Y como Juan destaca en esta carta, quien acoge a los que andan en la verdad, se convierte en cooperador de la verdad. En otras palabras, abrir las puertas de casa puede ser también una forma profunda de anunciar el reino de Dios. Gallo podía pasar desapercibido para muchos, pero a los ojos de Juan y a los ojos de Dios, él era un gigante en fidelidad. Y ahora quiero saber, ¿ya conociste a alguien así? ¿Alguien que inspira por su constancia, aún lejos de los focos? I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Comparte aquí en los comentarios. Será genial leer ejemplos reales de fe vivida en el anonimato. Después de comentar, continúa con el video. Los misioneros que aparecen de forma indirecta en la carta de Juan representan una clase esencial, pero a menudo olvidada, en el contexto de la iglesia primitiva: los obreros itinerantes. Ellos no poseían templos, salarios fijos o seguridad institucional. Viajaban de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, confiando enteramente en la hospitalidad de los creyentes para su supervivencia y ministerio. Juan menciona que ellos salieron por amor al nombre. 3 Juan, versículo 7, una frase cargada de significado. Ellos no estaban en busca de reconocimiento, lucro o confort, sino movidos por la convicción de que anunciar el nombre de Cristo era más urgente que cualquier seguridad personal. La expresión por amor al nombre revela una motivación pura y poderosa. Estos misioneros no se sometían al sistema religioso de los gentiles ni buscaban patrocinio entre los incrédulos. Su dependencia era exclusiva de la comunidad cristiana. Ellos confiaban en que los hermanos reconocerían el valor del trabajo y los acogerían con dignidad. Cuando eso sucedía, había una alianza silenciosa entre los que predicaban y los que sostenían. Ambos se volvían participantes activos de la obra de Dios. Pero lo que Juan revela en su carta es que esa confianza no siempre era correspondida. Mientras Gallo se destacaba como un verdadero colaborador de la verdad, otros, como Diótrefes, negaban ayuda a esos siervos, poniendo obstáculos al avance del Evangelio. Esto muestra que desde los primeros días de la Iglesia había tensión entre el celo misionero y la dureza de aquellos que deseaban controlar todo a su alrededor. Aquellos que eran enviados con el mensaje a menudo enfrentaban desprecio incluso dentro de las propias comunidades cristianas. La actitud de los misioneros itinerantes, sin embargo, nos enseña algo precioso: la disposición de seguir adelante incluso ante la incertidumbre. Ellos no se dejaban paralizar por la falta de recursos o por el rechazo de algunos.
Seguían adelante, confiando en que Dios proveería a través de corazones fieles. Ellos eran, en la práctica, el brazo extendido de la Iglesia, llevando la verdad donde aún no había sido escuchada, y los que lo recibían participaban directamente de esa misión. Hoy, cuando el Evangelio enfrenta nuevos desafíos culturales, éticos y espirituales, la inspiración de estos misioneros es más necesaria que nunca. Ellos nos recuerdan que el llamado cristiano implica sacrificio, dependencia de Dios y confianza en el cuerpo de Cristo. Más que eso, señalan la responsabilidad que tenemos de reconocer, apoyar y valorar a aquellos que, incluso lejos de los focos, llevan el Evangelio con valentía y fidelidad. En el breve espacio de esta epístola, el nombre Diótrefes emerge como una alerta sombría. Juan lo menciona no solo para denunciar sus acciones, sino para advertir a toda la Iglesia sobre un tipo de liderazgo que, aunque presente dentro de la comunidad cristiana, opera en desacuerdo con el espíritu del Evangelio. Diótrefes le gusta ejercer la primacía entre ellos. 3 Juan, versículo 9. Esta pequeña frase revela una verdad aterradora. No todo líder en la Iglesia está sirviendo a Cristo. Algunos están sirviendo a sí mismos. El problema de Diótrefes no era solo teológico, era profundamente comportamental. Él se negaba a recibir a los hermanos, hablaba mal de los apóstoles y aún expulsaba de la Iglesia a aquellos que se atrevían a acoger a los misioneros. Era un líder autoritario, centralizador y egocéntrico. Su deseo de protagonismo sofocaba la comunión e impedía el ejercicio de la hospitalidad. En lugar de promover la unidad, él creaba divisiones. Y lo más alarmante es que él hacía todo esto dentro de la estructura de la Iglesia, posiblemente con el apoyo de parte de la comunidad. Este tipo de liderazgo no es nuevo. Desde los días del Antiguo Testamento, líderes que usurpaban autoridad siempre han sido una amenaza al pueblo de Dios. Pero en Diótrefes vemos algo más sutil: la corrupción del liderazgo espiritual a través del orgullo. Él no negaba la fe cristiana abiertamente, sino que manipulaba las relaciones, controlaba las decisiones y silenciaba a los contrarios. El Evangelio, que debería ser una fuerza de inclusión, era usado por él como instrumento de exclusión. Esto convierte a Diótrefes en una figura profundamente relevante para nuestros días. La presencia de líderes con este perfil en iglesias modernas revela que el espíritu de Diótrefes aún está activo. Cuando pastores o líderes se vuelven incuestionables, cuando la comunión da lugar a la jerarquía rígida y el amor es sustituido por control, nos enfrentamos al mismo veneno. La carta de Juan, al exponer este comportamiento, nos invita a discernir no solo lo que se dice en el púlpito, sino cómo se vive en el trasfondo del liderazgo. El carácter de quien lidera define el clima espiritual de la comunidad. Diótrefes es un nombre que casi nadie menciona, pero que lamentablemente tiene muchos representantes silenciosos en las iglesias actuales. Por eso, no basta solo con conocer la doctrina. Es necesario también vigilar el corazón. La verdadera liderazgo cristiano nace del servicio, no de la sed de control. Y toda comunidad saludable necesita estar atenta para no confundir carisma con carácter, elocuencia con integridad y autoridad con dominio. Al mirar el comportamiento de Diótrefes, identificado por Juan como alguien que gustaba de ser el primero, nos enfrentamos con uno de los pecados más destructivos dentro del ambiente eclesiástico: el orgullo espiritual. Este tipo de vanidad no se manifiesta de forma escandalosa, sino que se infiltra sigilosamente en el liderazgo, en las relaciones y hasta en las decisiones ministeriales. Es un veneno que contamina la pureza de la comunión y rompe la esencia del Evangelio. Juan no menciona herejes, doctrinas desviadas o persecución externa en esta carta.
Denuncia el ego inflado de un líder que amaba más su posición que la verdad. El orgullo eclesiástico es traicionero porque generalmente se disfraza de celo, competencia o autoridad espiritual. Líderes como Diótrefes, aunque activos e influyentes, actúan como si fueran dueños de la iglesia. El apóstol Pablo ya había advertido a los ancianos de Éfeso sobre esta posibilidad, al decir que surgirían entre ellos hombres que hablarían cosas perversas para atraer discípulos tras de sí. Hechos capítulo 20, versículo 30. El problema nunca ha sido el liderazgo en sí, sino la intención detrás de él. Cuando el corazón busca reconocimiento en lugar de servicio, ya se ha perdido el centro del llamado cristiano. Este tipo de orgullo se vuelve aún más peligroso cuando encuentra espacio dentro de estructuras que no son saludables. La ausencia de rendición de cuentas, el aislamiento de las decisiones y la glorificación de la figura del líder contribuyen a la formación de ambientes autoritarios. La iglesia, que debería ser un lugar de mutualidad y transparencia, se transforma en un escenario donde pocos mandan y muchos obedecen. Y lo que es aún más grave, aquellos que se oponen son frecuentemente etiquetados como rebeldes, desleales o espiritualmente inmaduros. El orgullo eclesiástico también afecta la percepción del Evangelio. Cuando los líderes se convierten en el centro de atención, Jesús es desplazado a los bastidores. Las decisiones comienzan a ser guiadas por intereses personales, el poder se ejerce sin compasión y la comunidad se enfría espiritualmente. Muchos miembros se sienten asfixiados, no por causa de la doctrina, sino por la falta de espacio para crecer, servir y ser escuchados. Y poco a poco, esa iglesia deja de ser un cuerpo vivo para convertirse en un sistema rígido y opresor. Identificar el orgullo dentro de las estructuras eclesiásticas no es tarea simple, pero es esencial. Se necesita valor para cuestionar prácticas y posturas que, aunque comunes, son contrarias al espíritu de Cristo. La humildad, por otro lado, es el suelo fértil donde florece el verdadero liderazgo cristiano. Y cuando los líderes eligen el camino del servicio en lugar del control, la iglesia deja de ser escenario de disputas y vuelve a ser un lugar de cura, enseñanza y comunión genuina. Existe un tipo de rebeldía que es sutil, pero devastadora, aquella que se esconde bajo el manto de la autoridad espiritual. Es lo que Juan denuncia al hablar de Diótrefes. Al impedir que los hermanos fueran recibidos y al expulsar de la iglesia a los que insistían en acogerlos, Diótrefes actuaba como si estuviera defendiendo el orden, cuando en realidad estaba usurpando el papel del Espíritu Santo y corrompiendo el sentido del liderazgo. La rebeldía de él no era contra reglas humanas, sino contra la esencia del Evangelio, que es amor, verdad y acogimiento. Se oponía a los apóstoles y por lo tanto resistía a la propia autoridad de Dios. Este tipo de comportamiento no es raro en las Escrituras. En Números capítulo 16, Coré, Datán y Abirán se levantaron contra Moisés alegando que toda la congregación es santa y que Moisés se exaltaba demasiado. Aparentemente estaban defendiendo igualdad espiritual, pero en realidad estaban movidos por envidia y deseo de poder. La historia de Diótrefes resuena con este mismo espíritu. Rechazaba instrucciones apostólicas y perseguía a aquellos que cooperaban con la misión. Todo esto en nombre de una supuesta fidelidad a la iglesia local. La rebeldía disfrazada de celo es difícil de detectar porque muchas veces se presenta como discernimiento. Líderes que actúan de esta manera utilizan un lenguaje piadoso. Hablan sobre proteger la doctrina o mantener el orden espiritual, pero sus acciones revelan motivaciones distantes del reino de Dios. No se someten a la corrección, no acogen lo diferente e imponen su voluntad como si fuera revelación divina. Y lo que es más peligroso,
Muchos a su alrededor aceptan este comportamiento como normal, contribuyendo a una cultura de control y miedo. Juan, al escribir sobre esto, no está solo relatando un hecho aislado, está lanzando una alerta para todas las generaciones de creyentes. El apóstol afirma que si va hasta esa iglesia, confrontará personalmente a Diótrefes por sus palabras maliciosas. Esto demuestra que la autoridad espiritual legítima no se acobarda ante la manipulación. Expone la mentira, confronta el abuso y restaura el verdadero camino de la fe. La autoridad sin responsabilidad es solo una forma disfrazada de rebeldía. El liderazgo saludable reconoce que servir es más importante que controlar. Cuando alguien usa su posición para silenciar a otros, excluir a hermanos o impedir la obra misionera, se está alejando del modelo de Cristo. La Iglesia necesita líderes con el valor de confrontar, pero también con la humildad para someterse a la verdad. Diótrefes es el retrato de lo que sucede cuando el hombre se coloca en el centro del altar. Y toda comunidad que desea vivir el Evangelio necesita estar atenta para no confundir firmeza con tiranía y autoridad con autoritarismo. La reacción de Juan frente al comportamiento de Diótrefes es un retrato de la verdadera autoridad espiritual en acción. Incluso siendo el último de los apóstoles vivos, con una trayectoria incontestable al lado de Jesús, Juan no entra en debates largos ni intenta vencer a Diótrefes por influencia. Él simplemente declara: si yo voy, traeré a la memoria las obras que él hace. 3 Juan, versículo 10. Esta postura revela una confianza plena en la verdad y no en argumentos vacíos. Juan no se intimida con la arrogancia. Él responde con claridad, valentía y responsabilidad pastoral. Es notable que Juan no opta por una retaliación pública inmediata, sino que deja claro que, si es necesario, enfrentará personalmente el problema. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo no huye del enfrentamiento, pero tampoco se deja llevar por la impulsividad. Él sabe que la situación exige firmeza, pero también discernimiento. Esta madurez espiritual es rara, especialmente en tiempos de polarización, donde los enfrentamientos son motivados más por vanidad que por celo por la verdad. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free. Select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams. One-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3. Juan es movido por amor a la iglesia, y es eso lo que da peso a sus palabras. Además, Juan no permite que el comportamiento de Diótrefes defina el tono de la carta. Él continúa animando a Gayo, elogiando a Demetrio y manteniendo el foco en lo que realmente importa, la comunión en amor y la fidelidad a la verdad. Esto muestra que él no está obsesionado por el conflicto, sino comprometido con la salud de la iglesia. En lugar de responder con odio, reafirma los valores del Evangelio.
Es una reacción profundamente cristiana, moldeada por el Espíritu y no por el ego. La respuesta de Juan también nos desafía a revisar cómo lidiamos con abusos y distorsiones dentro de la Iglesia. Muchas veces, por miedo a divisiones o por exceso de diplomacia, dejamos pasar comportamientos que hieren la integridad de la comunidad. Juan muestra que ignorar el error puede ser tan perjudicial como practicarlo. Cuando los líderes se esconden detrás del silencio, pierden la autoridad que viene de la verdad. Confrontar el error, cuando se hace con amor y valentía, es un acto de fidelidad al Evangelio. El apóstol nos recuerda que no es el ruido de los arrogantes lo que define el rumbo de la Iglesia, sino la firmeza de los que permanecen en la verdad. Juan sabía que su función era proteger, corregir y fortalecer a los hermanos. Su reacción a la arrogancia de Diótrefes sigue siendo un modelo necesario para los días de hoy. Enfrentar el error sin perder la mansedumbre y defender la verdad sin renunciar al amor. Después de denunciar el comportamiento destructivo de Diótrefes, Juan presenta a Demetrio como un ejemplo diametralmente opuesto. La mención de su nombre no es casual, sirve como un contraste intencional, casi como si Juan estuviera diciendo: si quieres saber cómo debe ser un líder cristiano, mira a este hombre. Demetrio tiene buen testimonio de todos y de la verdad en sí mismo. 3 Juan, versículo 12. Esta doble aprobación del pueblo y de la propia verdad revela un carácter que no depende de elogios humanos, sino que es moldeado por la integridad. Demetrio es poco conocido fuera de esta epístola, pero lo poco que se dice sobre él es suficiente para revelar mucho. En una iglesia marcada por tensiones, orgullo y conflictos de liderazgo, su presencia es un alivio. Él es mencionado como alguien que inspira confianza, no solo por su reputación entre los hermanos, sino porque su vida es coherente con la verdad que profesa. Es uno de esos personajes silenciosos de las Escrituras, cuyo legado no está en grandes hechos públicos, sino en la constancia de su ejemplo. La afirmación de que la propia verdad da testimonio de Demetrio lleva un peso espiritual profundo. Esto hace eco de lo que Pablo escribió a Timoteo, al hablar que los que sirvan bien como diáconos alcanzarán para sí una buena posición y mucha confianza en la fe. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Es decir, una vida de servicio fiel, aunque lejos de los focos, genera una autoridad espiritual genuina, y esto es visible para todos. No es necesario autopromoción cuando se camina con integridad. La propia verdad se encarga de confirmar el carácter. Demetrio se convierte, por lo tanto, en un ejemplo silencioso, pero elocuente. Mientras Diótrefes usaba palabras maliciosas y actitudes autoritarias, Demetrio dejaba que su vida hablara más alto. Él representa el liderazgo que sirve, la espiritualidad que no necesita de un escenario y la fe que se manifiesta en el día a día, con coherencia y humildad. En un escenario donde el liderazgo estaba siendo distorsionado, él era el recordatorio vivo de que todavía había hombres comprometidos con el reino. Al destacar a Demetrio, Juan nos invita a mirar más allá de los títulos y las posiciones. Él nos recuerda que lo que realmente sostiene una iglesia saludable son hombres y mujeres cuya vida refleja la verdad que predican, y que, incluso en tiempos de crisis, Dios siempre preserva a sus remanentes fieles como faros que iluminan el camino, incluso cuando la oscuridad parece haber tomado el control. El buen testimonio, como se evidencia en la vida de Demetrio, es una de las marcas más poderosas de la verdadera fe cristiana. No se construye a través de palabras o apariencias, sino por elecciones consistentes a lo largo del tiempo. Juan destaca que Demetrio era reconocido no solo por la iglesia, sino por la propia verdad, demostrando que la autenticidad espiritual es visible tanto dentro como fuera de los muros de la congregación.
Este principio ecoa lo que Pablo instruyó a los líderes en su carta a Tito, afirmando que el siervo de Dios debe ser irreprochable. Tito capítulo 1, versículo 6. Es decir, alguien cuyo carácter se sostiene ante todas las miradas. Vivir con buen testimonio implica un compromiso diario con la verdad, especialmente en los detalles de la vida cotidiana. Es fácil mantener una imagen religiosa los domingos ante la congregación. Pero la verdadera prueba del carácter ocurre en las relaciones familiares, en las decisiones profesionales, en el trato con desconocidos. Demetrio es elogiado porque su reputación es sólida en todos esos aspectos. No es solo un hombre piadoso en teoría. Su vida es un reflejo constante de aquello que cree. Este buen testimonio también tiene impacto misionero. En un mundo cada vez más cínico respecto a las instituciones religiosas, el testimonio personal se convierte en una de las formas más eficaces de evangelización. Cuando alguien vive con integridad, compasión y firmeza en la verdad, acaba atrayendo preguntas, respeto y hasta oportunidades de compartir el Evangelio. Es como Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por otro lado, cuando líderes o miembros de la Iglesia viven de forma incoherente, el daño es profundo. El escándalo, el mal ejemplo y la hipocresía alejan a las personas y manchan la imagen del cuerpo de Cristo. No es de extrañar que Juan valore tanto el buen testimonio de Demetrio. En tiempos de líderes tiranos y de hermanos divididos, un ejemplo vivo de integridad se vuelve más poderoso que 1000 sermones. Él trae esperanza, restaura la confianza y señala la posibilidad de una vivencia cristiana real y sincera. El buen testimonio no es un premio, sino una consecuencia. Brota de una vida rendida a la verdad, enraizada en Cristo y fortalecida por el Espíritu Santo. Y como aprendemos de Demetrio, no solo bendice a la comunidad, sino que también honra el nombre de Dios ante el mundo. Cuando la Iglesia vuelve a valorar este tipo de vida, recupera su voz profética y su relevancia espiritual. La manera en que Juan se presenta en esta carta, el anciano, lleva un peso significativo. No usa su título apostólico, ni reivindica su autoridad basándose en experiencias pasadas a su lado de Jesús. Al identificarse como anciano, Juan transmite un liderazgo maduro, paternal y espiritual, centrado no en la jerarquía, sino en el cuidado. Es el retrato de alguien que lidera por el ejemplo, que corrige con firmeza, pero con ternura, y que entiende que la autoridad no se impone, se conquista. Ese tipo de postura es raro y precioso, especialmente cuando se contrasta con figuras como Diótrefes, que abusaban de la posición para controlar. Juan no evita los conflictos, pero tampoco los exacerba. Escribe con claridad, dirigiéndose a los problemas con nombres y acciones específicas, pero siempre con el objetivo de restaurar, no de destruir. Esto se alinea con el consejo de Pedro a los ancianos. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de buena voluntad. 1 Pedro capítulo 5 versículo 2. Juan representa este ideal, un líder que pastorea con amor, pero que también sabe cuándo necesita tomar decisiones firmes en defensa de la verdad. Otro rasgo admirable en el liderazgo de Juan es su cercanía emocional con los hermanos. Llama a Gayo amado varias veces a lo largo de la carta, demostrando cariño y respeto. Este lenguaje no es solo afectivo, establece un tipo de vínculo que va más allá de lo institucional. Juan no ve a los creyentes como números o subordinados, sino como hijos espirituales. Los acompaña, intercede por ellos, celebra sus victorias y se entristece con los desvíos.
Su liderazgo es profundamente relacional, construido sobre la base de la confianza y el amor. Además, Juan valora la verdad por encima de las circunstancias. Su autoridad no proviene de la edad o del cargo, sino de la fidelidad a la palabra y a la persona de Cristo. Es por eso que es respetado, porque su vida corresponde al mensaje que anuncia. Nos enseña que el liderazgo eficaz no exige gritos ni manipulaciones, sino coherencia, compasión y valentía. Es el tipo de líder que inspira por lo que es, y no solo por lo que hace. En tiempos en que el modelo de liderazgo cristiano está en crisis, Juan se levanta como una referencia indispensable. Muestra que es posible unir autoridad y sensibilidad, firmeza y amor, corrección y gracia. Su vida ecoa el propio carácter de Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir. Y quizás esa sea la lección más poderosa de esta carta. Los líderes que imitan a Cristo moldean iglesias que realmente lo representan. A lo largo de la tercera carta de Juan, la palabra verdad aparece repetidamente, como si fuera el eje que mantiene todas las relaciones espirituales cohesivas. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Juan se alegra al saber que Gallo anda en la verdad, y elogia a Demetrio porque la propia verdad testifica a su favor. Esto revela algo esencial. La comunión cristiana no está fundamentada en afinidades humanas, sino en un compromiso mutuo con la verdad revelada en Cristo. Juan entiende que el vínculo entre líderes y discípulos no debe basarse en carisma, conveniencia o tradición, sino en una lealtad sincera a la verdad que libera. Juan capítulo 8, versículo 32. La verdad, en este contexto, no es solo una doctrina correcta, sino un modo de vivir. Ella se convierte en visible en las elecciones, en el carácter, en la forma en que tratamos a los demás. Juan demuestra que la verdad es tanto la raíz como el fruto de la fe cristiana auténtica. Es por eso que valora tanto los relatos sobre el comportamiento de Gallo y Demetrio. Ellos no solo conocían la verdad, sino que la practicaban. Y eso creaba un lazo espiritual profundo con Juan, incluso si estaban físicamente distantes. En los tiempos actuales, cuando tantas iglesias se organizan alrededor de personalidades o estrategias de mercadeo, el ejemplo de esta carta es un recordatorio poderoso. La comunión real solo ocurre donde hay verdad. No se trata de una verdad teórica, fría o intelectual, sino de una vivencia íntegra del Evangelio. Cuando los líderes y miembros caminan juntos en esta verdad, los vínculos espirituales se vuelven inquebrantables. Y aun frente a crisis, escándalos o persecuciones, permanecen firmes porque están cimentados en la roca. Este compromiso con la verdad, sin embargo, tiene un costo. Exige renuncia, vigilancia y disposición para confrontar el error, incluyendo en nosotros mismos.
Muchos prefieren mantener una falsa paz, silenciando ante el pecado o relativizando patrones bíblicos. Pero Juan nos enseña que la verdad no es negociable. Ella es la base del discipulado y el termómetro de la salud espiritual de una iglesia. Donde hay verdad, hay luz. Donde ella es abandonada, las tinieblas toman control, aún disfrazadas de religiosidad. Vivir en la verdad es elegir el camino más difícil, pero también el más fructífero. Es renunciar a apariencias y buscar autenticidad. Y cuando los líderes y discípulos comparten este mismo corazón, forman una comunidad espiritual sólida, capaz de soportar tempestades y reflejar con claridad la gloria de Cristo. La tercera carta de Juan nos muestra dos tipos de autoridad en acción, una que oprime, como en el caso de Diótrefes, y otra que edifica, como la ejercida por Juan. Esta diferencia no está solo en el estilo de liderazgo, sino en la motivación y el propósito detrás de ella. Juan usa su autoridad no para dominar, sino para proteger. Escribe con firmeza, pero no con arrogancia. Corrige, pero no humilla. Su intención no es preservar su prestigio, sino garantizar que la verdad prevalezca y que los hermanos sean fortalecidos. Esto se alinea con lo que Pablo escribió a los Corintios. La autoridad que el Señor nos dio es para edificación y no para destrucción. 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. El uso saludable de la autoridad espiritual es un tema crucial para la vida de la Iglesia. En un tiempo en que tantos temen cualquier forma de liderazgo debido a experiencias abusivas, es esencial redescubrir el verdadero propósito de la autoridad en el cuerpo de Cristo. Ella no existe para controlar personas, sino para guiar, proteger y capacitar. Juan nos muestra esto con claridad. A pesar de ser una figura de inmenso respeto, no impone miedo, sino que inspira confianza. Su autoridad es reconocida porque es ejercida con amor y bajo sumisión a la verdad. Líderes como Juan entienden que la autoridad no es un derecho personal, sino una responsabilidad espiritual. No usan el cargo para promoverse, sino para servir. Están atentos a las necesidades del rebaño, dispuestos a confrontar el error, pero siempre con el objetivo de restaurar. No se dejan llevar por la vanidad, ni alimentan disputas internas. Son hombres y mujeres que viven bajo la autoridad de Cristo y por eso saben liderar con humildad y firmeza. Esta forma de liderazgo es esencial para el bienestar de la Iglesia. Cuando se ejerce correctamente, promueve sanidad, unidad y crecimiento espiritual. Los miembros se sienten seguros, respetados y desafiados a crecer. La disciplina, cuando es necesaria, se aplica con justicia y compasión, y la enseñanza de la palabra fluye con claridad, sin distorsiones. Autoridad bien utilizada es como un muro alrededor de la comunidad. No aprisiona, sino que protege. El ejemplo de Juan nos desafía a reflexionar sobre los líderes que hemos seguido y aún más sobre el tipo de liderazgo que deseamos ejercer. Toda autoridad espiritual debe tener un único objetivo: glorificar a Cristo y edificar a su pueblo. Cuando este es el enfoque, la Iglesia se convierte en un lugar de vida, verdad y transformación. A pesar de su brevedad, la tercera carta de Juan abre una ventana sorprendente a las tensiones vividas por las iglesias al final del primer siglo. Con solo 13 versículos, denuncia abusos de liderazgo, exalta ejemplos de fidelidad, habla sobre hospitalidad, misiones y testimonio personal. Es impresionante cómo Juan logra, en tan pocas palabras, exponer una crisis compleja y al mismo tiempo presentar respuestas prácticas y espiritualmente profundas. Esto muestra que no siempre el tamaño de un texto define su impacto. A veces, el Espíritu Santo habla más fuerte a través de la concisión. Esta carta revela que incluso en sus primeros años, la Iglesia cristiana ya enfrentaba luchas internas graves.
No eran solo ataques externos, provenientes de Roma o de grupos hostiles al Evangelio. Había, dentro de la propia comunidad, divisiones, ambiciones personales y conflictos de autoridad. Juan no escribe para incrédulos, sino para líderes y miembros de la Iglesia. Y eso hace que su mensaje sea aún más relevante. Nos muestra que el mayor desafío de la fe no siempre está afuera. Muchas veces está en la forma en que lidiamos con la verdad, con el prójimo y con el poder. Esta percepción ecoa lo que el propio Jesús dijo al advertir a los discípulos sobre la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Lucas capítulo 12, versículo 1. El peligro estaba dentro, disfrazado de celo religioso, y es exactamente esto lo que Juan combate al escribir esta epístola. No ignora los problemas, no los esconde. Por el contrario, saca a la luz los nombres, las actitudes, las consecuencias. Y al hacer esto, nos enseña que las crisis internas no son motivo para rendirse, sino oportunidades para el crecimiento. La carta también revela el poder de un liderazgo comprometido. Incluso en medio de problemas serios, Juan mantiene su tono pastoral. No escribe con resentimiento ni con amargura. Sus palabras son firmes, pero cargadas de amor y esperanza. Cree en la restauración, valora a los que caminan en la verdad y reafirma la importancia de la comunión. Esta postura muestra que las crisis, por más intensas que sean, no necesitan apagar la luz del Evangelio. Al final, lo que tenemos en 3 Juan es una radiografía sincera de la Iglesia, con sus virtudes y debilidades. Una carta pequeña, pero esencial, que sigue desafiando a líderes y miembros a examinar sus motivaciones, su amor por la verdad y su disposición a vivir el Evangelio de manera práctica. En tiempos de superficialidad y disputas, este texto antiguo resurge como un espejo espiritual, revelando dónde estamos y hacia dónde debemos volver. A primera vista, puede parecer extraño que una carta tan breve, dirigida a una persona específica y tratando de asuntos aparentemente locales, haya sido preservada en las Escrituras Sagradas. Sin embargo, la presencia de la 3 carta de Juan en el canon bíblico revela algo fundamental sobre la inspiración divina. Dios no está solo interesado en grandes discursos teológicos, sino también en instrucciones pastorales, relaciones interpersonales y ejemplos prácticos de vivencia cristiana. Esta pequeña epístola fue incluida no solo por su contenido inmediato, sino porque refleja principios universales de la fe. La carta muestra que la Iglesia, desde los primeros días, era un organismo vivo, enfrentando desafíos internos, con líderes buenos y malos, con héroes discretos y antagonistas ruidosos. El Espíritu Santo inspiró a Juan a registrar esta situación, no para destacar un drama particular, sino para proporcionar un estándar de discernimiento para todas las generaciones. Pablo ya había dicho a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprimenda, para la corrección y para la educación en la justicia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y 3 Juan cumple exactamente ese propósito. Además, esta carta preserva el testimonio de hombres como Gayo y Demetrio, cuyas actitudes silenciosas aún ecoan a través de los siglos. También denuncia la conducta de Diótrefes, no para exponer a un hombre, sino para alertar sobre un tipo de liderazgo que se repite hasta hoy. Es decir, su inclusión en las Escrituras no es por casualidad, sino por providencia. Cumple un papel formativo, pedagógico y hasta profético dentro del Nuevo Testamento. Otro punto importante es que la 3 carta de Juan muestra cómo el Evangelio se manifiesta en las relaciones personales. No discute dogmas ni presenta grandes milagros, sino que habla sobre hospitalidad, fidelidad, humildad y servicio.
Esto nos enseña que la vida cristiana no se resume al púlpito o a la enseñanza teológica, sino que se revela en la manera en que tratamos a los demás, cómo usamos la autoridad y cómo enfrentamos los conflictos. Es la espiritualidad en el día a día. La preservación de esta carta es una señal de que, para Dios, cada detalle de la vida comunitaria importa. Ningún comportamiento, por más sutil que sea, pasa desapercibido ante Él. Tercera Juan fue incluida en las Escrituras porque lleva una verdad que necesita ser redescubierta. La madurez cristiana se mide no solo por lo que sabemos, sino por cómo vivimos la fe, incluso en los aspectos más simples y personales. El mensaje de Tercera Juan no se limitó a su época. Sus palabras continúan reverberando con fuerza profética en medio de la realidad de las iglesias del siglo XXI. En tiempos de polarización espiritual, disputas por poder y liderazgos carismáticos que oscurecen el Evangelio, esta carta suena como una trompeta de alerta. Ella nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestras motivaciones y a reevaluar lo que realmente sostiene una comunidad de fe. El texto puede ser corto, pero su alcance es largo y urgente. Hoy vemos muchas iglesias que, a semejanza de la comunidad de Gayo y Diótrefes, enfrentan tensiones internas. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. No por falta de recursos o por persecución externa, sino por una crisis de carácter y de liderazgo. Diótrefes representa al líder moderno que manipula, controla e impide el avance de la obra por causa de su ego. Gayo simboliza a los hermanos que permanecen fieles, incluso en ambientes hostiles, y Juan encarna la voz del Espíritu, llamando de vuelta a la verdad, a la humildad y al amor. El eco de esta carta es, por lo tanto, profundamente actual. Además, Tercera Juan nos advierte sobre el peligro de normalizar la distorsión de la autoridad. Muchos creen que el éxito ministerial justifica cualquier actitud. Otros piensan que la sumisión significa nunca cuestionar. Pero Juan nos muestra que la verdadera sumisión espiritual está alineada con la verdad y no con el miedo. En Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro declaró: «Más importa obedecer a Dios que a los hombres». Esta verdad aún se aplica a todos los que enfrentan líderes que actúan contra los principios del Evangelio. La carta también denuncia el silencio cómplice. Juan no se omite ante el mal. Él escribe, nombra, confronta. En tiempos en que muchos evitan conflictos en nombre de la paz institucional, su postura es un llamado a la responsabilidad. La Iglesia necesita hombres y mujeres con el coraje de posicionarse, de proteger a los vulnerables, de preservar la pureza del Evangelio, incluso si eso cuesta reputaciones o posiciones.
Tercera Juan sigue hablando porque se basa en la verdad inmutable. Sus personajes cambian de nombre a lo largo de los siglos, pero sus perfiles permanecen. Ella nos recuerda que el Evangelio no es solo un mensaje que se debe predicar, sino un camino a ser vivido, con coraje, integridad y amor. Y mientras haya iglesias enfrentando crisis de carácter, esta carta seguirá resonando como una voz profética que insiste en llamarnos de vuelta a lo esencial. Al finalizar este viaje por la tercera carta de Juan, inevitablemente somos llevados a una pregunta crucial. ¿Quién, de hecho, está liderando la iglesia hoy? La respuesta no puede ser superficial. No basta con mirar a quien ocupa el púlpito, a quien tiene seguidores en las redes sociales o a quien organiza los cultos. El verdadero liderazgo se revela en el carácter, en la fidelidad a la verdad y en el compromiso con el cuerpo de Cristo. Y esta carta nos ofrece tres figuras que representan tres caminos distintos. Juan, el líder espiritual y maduro; Gayo, el fiel que sostiene la obra; y Diótrefes, el controlador que distorsiona la autoridad. La pregunta sobre el liderazgo actual va más allá de un análisis estructural. Se trata de discernimiento espiritual. ¿Quiénes son los que están guiando al pueblo de Dios? ¿Están conduciendo la iglesia a la verdad o al orgullo? ¿Están promoviendo comunión o aislamiento? ¿Están abriendo puertas para los misioneros o los están impidiendo? Estas preguntas necesitan ser hechas con honestidad y sus respuestas pueden doler. Pero como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un líder equivocado puede comprometer toda una comunidad. Juan nos muestra que el liderazgo debe estar marcado por la humildad, el servicio y la fidelidad a la verdad. No hay espacio para vanidades o autoritarismo en el reino de Dios. La advertencia final de esta carta es clara. Si la iglesia no está atenta, Diótrefes puede tomar el control, no porque sea más espiritual, sino porque es más audaz. La omisión de los buenos fortalece la influencia de los malos. Es por eso que Juan escribe, confronta y promete actuar. Él entiende que proteger la iglesia es parte de su llamado. El liderazgo saludable también necesita ser reconocido y apoyado. Gayo no lideraba la iglesia, pero sostenía a los misioneros, promovía la verdad y resistía el control. Esto muestra que cada miembro tiene un papel en la preservación de la integridad de la fe. No se trata solo de quién predica, sino de cómo todos contribuyen para que la verdad siga fluyendo. La iglesia no es un escenario, es un cuerpo. Y todos tienen responsabilidades en ese cuerpo. Por último, la tercera carta de Juan nos llama a una vigilancia permanente. Necesitamos mirar a los líderes que seguimos, pero también al liderazgo que ejercemos, sea pública o en los bastidores. La pregunta que resuena al final de la carta es personal y colectiva. ¿Estamos promoviendo la verdad o simplemente reproduciendo estructuras de poder? La respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro de la iglesia local, sino la integridad del testimonio cristiano en el mundo. Algunas verdades atraviesan el tiempo, pero solo tienen sentido cuando son compartidas. Comenta lo que más habló a tu corazón, envía este video a quien necesita escuchar y suscríbete al canal para seguir caminando con la Biblia abierta y los ojos atentos.